A nuestro invitado Doctor Esteban. Esteban Ron, buenos días. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo le va, Daniel? Gracias, muy bien, doctor. Importantes temas para esta semana. Tenemos ya un nuevo periodo electoral. Parece loco, pero es increíble que cada 6 meses este país esté en periodo electoral. Eso implica ya algunas connotaciones legales en un tiempo especial. Digo yo, en tiempo especial porque allí nuevamente el Consejo Nacional Electoral pasa a ser la máxima autoridad y no hay nadie por encima de ellos. Y eso implica también que los procesos de cambio de los vocales también que suspendido porque evidentemente hay un proceso electoral. Este país se acostumbró a vivir en elecciones, doctor. Bueno, Daniel, sí, definitivamente el país se acostumbró a vivir en elecciones. Recordemos que la configuración del sistema electoral ecuatoriano hace que nosotros estemos en elecciones cada 2 años, de manera ordinaria, para las elecciones nacionales y seccionales. Pero además hay otro tipo de procesos eleccionarios, como en el caso de consultas populares, que prácticamente lo están utilizando cada uno de los mandatarios una vez que llegan al poder. Eh, Recordemos que esto viene inclusive desde el gobierno de Rafael Correa, consulta popular con él, con Lenín Moreno, con Guillermo Lazo y ahora con Daniel Noboa. Además de esto, recordemos que hay elecciones subnacionales, como de juntas parroquiales que quedaron todavía dispersas y de otras parroquias que se van creando poco a poco en el país. En este momento tenemos tres procesos electorales subnacionales, Ujú. además del de consulta y una preparación para el del año 2025. Sin embargo, un par de declaraciones, en este caso, Daniel, el Consejo Nacional Electoral bajo ninguna circunstancia se vuelve máxima autoridad, es lo que la narrativa de los propios consejeros nos hacen creer y hay que señalarlo de manera tajante. Ok. Lo que sucede es que el Código de la Democracia establece un tema de colaboración interfuncional, es decir, entre organizaciones de la administración pública, instituciones de la institución pública y el CNE, cuando estamos en la organización del proceso electoral y más aún en la convocatoria, so pena de caer en una infracción de carácter electoral que puede devenir en una posible destitución de la autoridad, pero máxima autoridad no es. Y otra cosa respecto de la renovación, recordemos que este Consejo Nacional Electoral fue posesionado en noviembre del año 2018, tenía una renovación intermedia a noviembre del año 2021 de dos consejeros y una renovación total a noviembre de este año de todos los consejeros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lamentablemente por las varias discusiones que hubo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, organismo encargado de los concursos del CNE, pero además de hacer este cambio, no se ha podido ni siquiera realizar el concurso del año 2021. Falta de voluntad política, pero también mañoserías, perdónenme la expresión, de los concursantes que estuvieron aspirando pues una consejería en el CNE al haber utilizado las garantías jurisdiccionales y las garantías constitucionales de manera arbitraria para suspender el concurso. El concurso en este momento tiene una orden ya de juez para continuar. Ah, Sin ok. embargo, lo que ha hecho sí, pero aquí hay otro tema. Sin embargo, lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana para curarse en sano es hacer una consulta a la Procuraduría General del Estado para ver si la renovación puede darse cuando se encuentra en periodo electoral. Y aquí viene otro tema de discusión. La Procuraduría General del Estado ya se pronunció en una materia bastante afín, que es si es que se pueden o no llamar a juicio político a los consejeros en periodo electoral. Y la Procuraduría General del Estado, que en las últimas actuaciones, después de la representación con el doctor Íñigo Salvador, se ha dedicado a ser un ente de conveniencia política, lo que ha hecho es confundir al sistema jurídico ecuatoriano en materia electoral, porque raramente equipara convocatoria con periodo electoral y demás, entonces ha creado más que nada una anomia jurídica en ese sentido, en lugar de haber hecho inteligencia normativa para solventar el tema. Doctor, hay Dígame, dígame. un punto de orden que quiero que me explique. ¿Por qué la Procuraduría se convierte en un consejero cuando el procurador es, por figura, por definición, el abogado del Estado, no necesariamente experto en materia constitucional? ¿Por qué no acudir a la Corte Constitucional para que nos explique la aplicación de esa norma y no a un procurador que al final es un abogado? Digo, un abogado común y silvestre que representa al Estado, pero que no es quien tiene la naturaleza de definir qué es lo jurídico y qué no es lo jurídico.
¿Por qué De el acuerdo. procurador salta aquí como una figura de que tenemos que consultarle todo? Cuando él representa al Estado. Él no es el órgano que nos debe decir qué es jurídico y qué no es jurídico. Hace mucho tiempo, cuando se hicieron las reformas de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, como un mecanismo para solventar temas de inteligencia y aplicabilidad normativa, es decir, problemas en los cuales se podría decir que existen unas leyes en posible conflicto, de acuerdo al régimen temporal que ley se aplica y demás, la Procuraduría General del Estado tiene como atribución y función este tema de las consultas de inteligencia normativa. Es decir, yo como institución pública tengo alguna duda respecto de la aplicación de una norma, ¿sí? Mando a la Procuraduría. Pero la Procuraduría lo que hace es integración e inteligencia, es decir, toma las normas que están alrededor de la institución jurídica y las, no, ojo, no las interpreta, sino les dice, puede ser aplicable, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? En el Ecuador se ponen de moda estas figuras. ¿Pero no es Así como se vinculante o pone, sí? claro, es absolutamente vinculante, pero ojo con un tema, y a eso voy a explicar. En el Ecuador se ponen de moda estos temas, ¿no es cierto? Y se empiezan a hacer consultas a la Procuraduría y demás para tratar de no solo hacer inteligencia normativa, sino adecuación política. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, la Procuraduría General del Estado tiene que realizar este tipo de respuestas siempre y cuando se cumpla con ciertos niveles de formalidad. Es decir, que hay un informe jurídico de la institución pública que diga que no se puede aplicar la norma, la conveniencia de la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además estar legitimado activamente para realizar la consulta. Si no, preguntemos lo que pasó en el Consejo Nacional de la Judicatura, Daniel. El doctor Álvaro Román desconoció la figura de prórroga de funciones de Iván Saquicela en la Corte Nacional de Justicia porque no le correspondía a la Corte consultar, sino al Consejo de la Judicatura. Entonces, vemos que la Procuraduría se vuelve actor político. Y en Sí. este caso, creo, y al menos para el CNE, ya por sanidad institucional, pero además por renovación democrática de autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana, después de solventada la pregunta, debería llamar a concurso, porque yo siempre me guío de un tema. Puede haber una prohibición de renovación, puede haber una prohibición de renovación, es decir, el acto de cambio de los consejeros, pero el concurso puede seguir, Daniel. Es decir, se va por el concurso por un lado, cuando no estemos en convocatorio o periodo electoral, hago el cambio de consejeros y se acabó. No es tan difícil el tema. Interesante, es seguir paralelamente al proceso sin que afecte el proceso, porque no tiene nada que ver. Absolutamente. Ok, muy bien. Doctor, permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Con todo gusto. Esteban, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, buen día. Mira, a mí hace algún tiempo me da vuelta una idea sobre la cabeza por esto de la economía procesal que llamamos los abogados y por economía electoral que podríamos aplicar lo siguiente. Producto, ¿te acuerdas en el año 98 cuando se inventaron el interinajo de Fabián Alarcón y se hizo un interinajo por 18 meses, se desempató el tema de la elección nacional con el tema de las seccionales? Después en Montecristi, cuando entró en vigencia la nueva constitución, también se siguió desempatando el tema. ¿No crees que podría provocarse una reforma para que en el momento que se elijan las autoridades de índole nacional, también se elijan las seccionales y así no entrar en un desgaste electoral, económico y de movilización de un país para algo que no es trascendente que esté separado? Es igual de trascendente que esté unido y es un solo esfuerzo. ¿Cómo se podría hacer esto? A ver, mira, Ramiro, estoy de acuerdo contigo en el planteamiento de que las elecciones nacionales y seccionales a efectos de cambios presupuestarios y de la administración pública podrían darse el mismo año. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede dentro de los regímenes democráticos latinoamericanos? Se ha tratado, y creo que como Ecuador nos unimos a esa tendencia de separar las elecciones seccionales de las nacionales, ¿sí? Tenemos ejemplos en derecho comparado como Perú, como Colombia y demás. Pero ¿qué es lo que se pretendió con esto? Eliminar el efecto del arrastre de una organización política hegemónica para favorecer otro tipo de estándares democráticos. Por ejemplo, las organizaciones políticas históricas, monolíticas, es decir, que solo van hacia una persona y que tienen una fuerza electoral trascendental, pueden generar este tipo de arrastre también en los gobiernos seccionales. Entonces,
nos sumamos a esto viene de la tercera ola democrática, a hacer este cambio, ¿no? Ahora, funcionalmente, ¿cómo podría realizarse este cambio? Necesitamos hacer diría que una enmienda constitucional o tal vez una reforma parcial constitucional para desecuenciar las elecciones seccionales principalmente y cambiarlas no tal vez dentro de los siguientes 2 años, sino tal vez dentro de un año para que en ese momento nosotros como ecuatorianos descansemos por 2 años, perdón, por 3 años de elecciones. Eso es una de las ideas que se ha debatido, de hecho, en la Asamblea Nacional, Ramiro, para tener elecciones nacionales y seccionales a años seguidos. Con eso no hay ese desgaste de estar cada 2 años siempre en elecciones y en periodos electorales y además supeditados a un gasto público fuerte. Pero estamos ante esquemas que no han sido probados si es que su funcionalidad va a servir o no va a servir. Sin embargo, yo creo que está concebido de manera adecuada el tema de hacer elecciones separadas, seccionales y nacionales. Lo que pasa es que en el Ecuador lamentablemente le hemos dado especial trascendencia a las elecciones cuando deberían ser mecanismos democráticos no sé, de reconfiguración de los estados y que tienen que pasar tranquilamente sin mayores dramas. Te pongo un ejemplo, Ramiro, las elecciones últimas que se dieron en Colombia donde salió presidente Gustavo Petro. Tuve la oportunidad de estar como observador y esas elecciones ni se las sienten. ¿De acuerdo? Y además que estamos ante un esquema de voto facultativo en Colombia. Sin embargo, pues yo creo que la mejor forma es que la democracia fluya y que no tenga tantas incidencias. Lamentablemente, nosotros hemos en el Ecuador históricamente relevado en trascendencia a los consejos electorales o tribunales supremos electorales, así como a las organizaciones políticas, que vemos que cada vez siguen perdiendo fuerza. Yo creo que el problema está ahí, más que en la secuencia o no de las elecciones, Ramiro. Problema y que hay que resolverlo. Esteban, a la pregunta originaria que tú desarrollaste con Daniel, el tema de las autoridades electorales, corrígeme si me estoy equivocando, ya todas han fenecido sus periodos, ¿verdad? No, las autoridades electorales, Ramiro, están por fenecer este noviembre del año 2024 en sus periodos. Es decir, se les acaba a los 6 consejeros ya su periodo constitucional. ¿Sí? La Constitución establece que los consejeros del CNE duran 6 años en funciones con una renovación intermedia después de 3 años de 2 y 3 consejeros sucesivamente. Sin embargo, Ramiro, aquí hay un tema y eso no solo está pasando a escala del Consejo Nacional Electoral, sino de otras instancias como la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Vimos este fin de semana que el CPCCS hizo el concurso de la Defensoría Pública. Los defensores han estado prorrogados en funciones casi 7 años, ¿no? 8 años en un caso. Entonces, se sigue prorrogando a estas autoridades, pero constitucionalmente el periodo de ellos fenece este noviembre del año 2024, de los seis. De los cinco Y consejeros, perdón. podría prorrogarse eso, porque a mí no me suena que podría prorrogarse. ¿Qué dices tú? Ya se van a prorrogar, de hecho, ¿sí? Justamente por estas respuestas, y no son dictámenes, sino actos administrativos de respuestas de la Procuraduría General del Estado, que establecen que en el caso de que la autoridad nominadora y de régimen concursal CPCCS no realice el concurso respectivo o el acto de renovación, como por ejemplo cuando hay ternas para cualquier tipo de institución, las autoridades quedan renovadas en persona y en forma. ¿A qué se refiere con esto la Procuraduría General del Estado? A que no es que se renuevan, sino que quedan prorrogadas, perdón, las autoridades en su cargo de consejeros, pero además en forma. Presidente, en este caso el CNE, Diana Tamaín, y vicepresidente Enrique Pita, también quedarán prorrogados en sus funciones como presidente y vicepresidente respectivamente. Eso es lo que nos dice. Sin embargo, de lo que vemos, o al menos de lo que inclusive nos consultan las autoridades de los organismos de control, en este caso CPCCS, yo siempre he manifestado la idea que le decía Daniel, se realice el concurso a la par. El concurso no interrumpe el proceso electoral. El concurso es un animus personal de Ramiro, Daniel o Esteban de tratar de ser consejeros de acuerdo a nuestras credenciales profesionales, académicas y de experiencia y con eso lograrse consejeros.
determinado el ganador de estos concursos, hacer la renovación una vez que no haya periodo electoral. No pasa absolutamente nada, pero tú sabes que la conveniencia política, lamentablemente, y la malrepresentación que tienen en este momento los consejeros o que tuvieron los consejeros que devinieron de organizaciones políticas o se creen representar a organizaciones políticas, le tiene a esa institución al interior prácticamente en soletas, a pesar de que sí representa seguridad en cuanto a las elecciones, porque ahí hay que señalarlo, el Consejo Nacional Electoral, salvo las primeras elecciones seccionales que ejecutó en el año 2019, que fueron desastrosas, ha ido mejorando y no hemos tenido problemas democráticos en ese sentido, Ramiro. Pero el no tener problemas democráticos no le da legalidad a unos nombramientos. Y las funciones prorrogadas siempre las autoridades tienen un subrogante. ¿Por qué no hacer que los subrogantes se ejerzan ya cuando terminan de sus periodos constitucionales para aún así que tengan la libertad y la legalidad? Porque a nivel de derecho hay que tener jurisdicción y competencia y Es carecerían de excelente. ella. Es excelente la pregunta que tú haces. Dentro del razonamiento normal, diríamos, ¿por qué no entran los consejeros suplentes o subrogantes, como tú dices, para que salgan de las filas de los principales, los que ya están prorrogados? La configuración de elecciones de consejeros del CNE hace que los consejeros alternos, en este caso, que vienen de un banco de alternos, perdón, suplentes en este caso, duren el mismo tiempo que duran los consejeros principales, ¿sí? Y recordemos una cosa además, Ramiro, el Consejo Nacional Electoral debe tener 5 consejeros suplentes. De esos 5 consejeros suplentes, ¿sí? Solo queda habilitado un consejero, que es el consejero Andrés León, porque la otra consejera, Nájera, ya fue principalizada a renuncia de Luis Verde Soto. Eh, de ahí el actual contralor, el doctor Torres, era consejero suplente y renunció a dicha suplencia y es contralor. Entonces me parece que solo queda Andrés León como consejero habilitado. Entonces tampoco podríamos hacer este cambio y porque ellos duran el mismo tiempo que duran los principales. Es otra de las fallas que tiene la configuración de representación del CNE, estimado Ramiro. Parece que es como el crimen perfecto, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Definitivamente parece que se han puesto de acuerdo e inclusive con las suplencias para perennizar a estos consejeros en funciones. Y de hecho, los consejeros en funciones tampoco tienen el interés racional de ser subrogados, Ramiro. Y eso es lo más inaudito en este caso, porque si nosotros vemos las declaraciones públicas que realizan consejeros como el señor Cabrera, él dice, yo no tengo por qué renunciar. Yo no tengo por qué salir después de los 6 años constitucionales. Bueno, tal vez es porque no conoce derecho y no es abogado de profesión. No lo sé, la verdad, no interesa para esta discusión. Pero si yo fuese, y como ya se han dado previamente en otras instancias, si a mí se me fenece un periodo constitucional, yo prefiero renunciar, porque a posteriori las responsabilidades administrativas y civiles que podría determinar la Contraloría en el caso de una prórroga que no viene a ser sostenida constitucional y legalmente, va a ser bastante complicado para estos consejeros. Sin embargo, como te decía, no hay ni siquiera suplencias y en este caso con un periodo electoral a realizarse de consulta popular en el 21 de abril, con una convocatoria a realizarse el 26 de febrero, es decir, la próxima semana más tardar, y además con unas elecciones presidenciales que pueden traer cierto beneficio político a los consejeros, difícil que se desapeguen de esos cargos, Ramiro. Así es la política del Ecuador y lamentablemente las instituciones tampoco ayudan a hacer esa renovación. El poder es afrodisíaco, Esteban, ¿verdad? Absolutamente, pero a mí alguna vez una persona con la que trabajé, que le considero muchísimo, me decía que la borrachera del poder es bastante, bastante agradable, pero el chuchaqui, perdón, la expresión y el coloquialismo, es el más duro de esos. Así que el que se deja embeber de ese tipo de poder y se queda con cierto nivel de borrachera, al salir va a ser mucho más complicado, porque el reinicio, o al menos de lo que se puede ver, la continuidad laboral post representación dentro de los organismos electorales que tienen
más que nada un juego de arbitraje que nunca va a ser, en este caso, bien visto porque está malo para organizaciones políticas o para electores y demás. Es difícil que tengan esta continuidad laboral en otros cargos de Estado, pero lamentablemente estas situaciones que hacen ver al Consejo Nacional Electoral como un organismo omnipoderoso en periodos electorales hace que el poder sea afrodisíaco para ciertos consejeros, como tú dices. Así hay que darles un Alka-Seltzer constitucional a estos. Que tenga buen día, Esteban. Gracias por la entrevista. Hay que dejarlo con un poco de humor también, ¿no? Sí, no, gracias por esa apreciación final que nos alegra el día. Gracias, Ramiro, por la invitación. Y Daniel, siempre honrado en atender sus invitaciones. doctor. Que tenga buen día. Abrimos bien. el espacio a las menciones publicitarias y que conste que no es Esa oficiante sí de es, Alka-Seltzer. así es constitucional.